Buenos días, buenos días. Tenemos la semana 10 concerniente a los problemas epistemológicos contemporáneos. Vamos a hacer una presentación, ¿no?, a modo de resumen de los contenidos de esta presente semana, apoyándonos en los diversos PPTs, ¿no? Bueno, tenemos el título, como ya indicaba. Seguidamente vamos a mirar, bueno, dentro de los problemas de la epistemología contemporánea hay varios, ¿no? Se ha dividido en 4 partes. Entonces, la primera parte trata sobre o acerca del problema o del tema de la demarcación. Para este problema o tema hay 2 corrientes, una el verificacionismo, ¿no?, y la otra es el falsacionismo, ¿no? El falsacionismo de Karl Popper. Estamos en una suerte de presentación, ¿no?, de los contenidos. Segundo gran problema epistemológico contemporáneo se refiere a los métodos de la ciencia, ¿sí? Entonces, este a su vez se subdivide en 3 partes: el método inductivo, el método hipotético deductivo, y el tercero es el método del anarquismo epistemológico. Vamos a la tercera parte, al tercer problema epistemológico contemporáneo. Es acerca del problema del progreso científico, ¿no? Analizaremos allí si es lógico, si es racional hablar del progreso científico. Sin lugar a dudas, esto se impone como una verdad. Sin embargo, hay cuestionamiento en torno a ello, ¿no? Y hay un cuarto problema. Un cuarto problema no está acá en los, digamos, en los PPTs. Se refiere el cuarto problema al tema de las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la técnica. En una sola palabra, ha dado origen al tema filosófico, ¿no? Filosofía de la tecnología. Eso es un cuarto tema, ¿no? Luego viene pues ahí la evaluación, la lectura y los ítems. Bueno, presentado los contenidos de esta semana, en breve vamos a explicar cada uno de ellos. Bien, una suerte de breve explicación o fundamentación acerca del título que lleva nuestra semana, ¿no? Bien, problemas epistémicos contemporáneos. La epistemología es, pues, un área de la filosofía que se aboca al tema de la ciencia en general. Implica las ciencias formales y también las ciencias empíricas, ¿no?
Y entonces, como en filosofía, siempre va a prevalecer el carácter reflexivo, el carácter problemático. Y entonces, siempre tendremos, ¿no?, temas a tratar, en este caso, acerca de la ciencia, pero se trata de temas contemporáneos. Entonces, no, ninguno hay de la época moderna, medieval y antigua, que sí lo hay, ¿no? Pero los problemas que conciernen al hombre contemporáneo de nuestro día, entonces, a ellos nos abocaremos, ¿verdad? Bien. Bueno, el tema de la demarcación. Primero vamos a ponernos de acuerdo, ¿sí? A definir lo que entendemos por demarcación, ¿no? Eh, el término demarcación se refiere, ¿no?, a los límites, ¿no?, a las fronteras que pueda tener todo lo que nosotros consideramos ciencia, ¿no? Y buscar, pues, qué criterios, qué razones son, qué presupuestos son los que nos llevan a considerar que algo es ciencia. O sea, la historia o la biología o la antropología o la matemática, ¿no?, son ciencia. Y del otro lado, como se trata del problema de la demarcación, ¿no?, encontrar los límites, ¿no?, que constituyen lo que es ciencia, entonces hay que ocuparse de lo que no es ciencia, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no?, el tema de la demarcación. Bien, entonces, el tema de la demarcación, ¿no? Encontrar los límites, ¿sí? Encontrar los criterios, las razones en que uno se basa para decir que esto es ciencia, ¿no? Y del otro lado, ¿no?, encontrar también criterios, razones por las cuales me mueven a determinar que esto no es ciencia, ¿no? Entonces, sabemos que el término ciencia se aplica a las diversas ciencias que se ha visto en la clase anterior, ciencias formales, ciencias fácticas o empíricas, ¿ya? Pero ahora, ¿qué cosa, cuál es el campo, ¿no? ¿Qué es lo que se considera como no ciencia? Entonces, no es ciencia la metafísica, la religión, las ideologías como el comunismo, el fascismo, el nazismo, ideologías acaso como el feminismo, etcétera, etcétera. Karl Popper da el calificativo de no científico al psicoanálisis de Freud, al marxismo ¿no?, de Karl Marx, ¿sí? Y entonces ellos no tienen categoría científica, ¿no? Y bien, para entrar a profundizar en el asunto acerca del tema de la demarcación,
qué cosa constituye ciencia y qué es lo que no es ciencia, ¿no? Tenemos ahí dos teorías, ¿no? El verificacionismo y el otro es el falsacionismo que corresponde a Karl Popper. Bueno, el verificacionismo es una respuesta al tema o al problema epistémico o ¿no? El verificacionismo presentado por el Círculo de Viena, ¿no? El Círculo de Viena, donde destacan filósofos como Maurice Schlick, Rudolf Carnap y Otto Neurath, ¿no? El Círculo de Viena, ¿no? Tiene como una especie de mentor, digamos así, al filósofo Wittgenstein, ¿no? Es una referencia fundamental, aunque Wittgenstein no llegó a pertenecer, ¿no? Al Círculo de Viena. Sin embargo, hay una gran influencia, ¿no? de su filosofía. ¿Mm? Bien, entonces el verificacionismo, ¿no? ¿Qué cosa es o qué se entiende por verificacionismo? Tiene que ver con el concepto de verificación o de confirmación, ¿no? El Círculo de Viena, llamado también neopositivista o neoempirista, ¿no? Sostiene el verificacionismo. La afirmación fundamental es que lo que no puede ser verificado, comprobado, ¿no? por los sentidos en la realidad, no tiene sentido. Es decir, no es ciencia, ¿no? Entonces, en lo que no recibe confirmación o verificación por nuestros sentidos, no está en la realidad, entonces carece de sentido, no tiene razón de ser, no hay lógica decir que esto es verdadero o esto es falso, ¿no? En las afirmaciones. Recordarán ustedes que en el verificacionismo, por lo dicho, hay un eco, digamos así, hay una tradición que viene desde Hume, ¿no? ¿Recuerdan Hume que decía, para que una idea sea tal, para que la idea de Dios, la idea de Rosa, la idea de causalidad sea tal, esta idea tiene que estar basado en los datos de los sentidos o en las impresiones que, ¿no? Él decía. Si esto no ocurriera, entonces no hay idea, ¿no? La idea es falsa, es hueca. Y entonces el verificacionismo del Círculo de Viena, que sigue esa tradición, ¿no? Entonces dirá pues que carece de sentido, no tiene significado, no hay razón de hablar de ello, ¿no? Es decir, carece de toda cientificidad, ¿no? Puesto que no pueden ser verificados en la realidad ni están sustentados por los datos de nuestros sentidos. Bueno, en fin, ese es el verificacionismo. ¿Mm? Resultas de ello, acá tenemos, ¿no? Los también llamados neopositivistas o neoempiristas, acusa la influencia de Hume, la influencia de Comte, ¿recuerdan el positivismo? Abogaron por la verificación como criterio demarcatorio. Es el criterio
Si algo es científico, es sí, solo sí puede ser verificado, ¿no? En la realidad o sustentado por nuestros sentidos. Afirmaron que solo pueden ser entendidas como teorías científicas aquellas que puedan ser verificadas a partir de los datos de la experiencia sensorial. Aquellas teorías que no puedan ser verificadas, como qué, como la metafísica, las metafísicas, sobre todo, ¿no? Carecen de toda cientificidad, ¿no? No es ciencia en una sola palabra. Bueno, ese es el verificacionismo, ¿no? Repito, sustentado por el Círculo de Viena, ¿no? Grupo que recibió, que dio un gran valor al Tractatus Lógico-Filosóficos, obra de Ludwig Wittgenstein. Él decía de lo que no puedo hablar, mejor es callar, ¿no? Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, solía decir ahí, ¿no? Bueno, entonces, dicho todo lo que teníamos que decir sobre el verificacionismo en relación al problema de la demarcación, ¿no? ¿Qué es ciencia y qué cosa es no ciencia? Pasamos a la segunda, a la segunda respuesta al problema de la demarcación. Veamos, a ver, un segundo, miremos la ficha. Bien, si el verificacionismo corresponde al Círculo de Viena, el falsacionismo, o también llamado refutacionismo, le corresponde al filósofo de la ciencia Karl Popper. Karl Popper, ¿no? Eh, bueno, a ver cómo empezamos la explicación. Eh, Popper presenta otro criterio para poder demarcar, limitar, determinar por qué algo es científico y algo no es científico. Entonces, el criterio para determinar que algo es ciencia es el criterio de la falsación. ¿Qué significa esto? La teología, ¿no? O la palabra de Dios o la Biblia son saberes de carácter dogmático, en el sentido de que lo que ellos afirman, ¿no? Tiene que uno aceptarlo por la fe. No cabe ninguna duda, ¿no? No cabe ninguna duda. En otras palabras, todo está perfecto. Pero ese espíritu, la ciencia para Popper no puede tener esas mismas características, ¿no? La ciencia es un saber, ¿no? Es un saber hipotético, es un saber perfectible, ¿no? Un saber perfectible, un saber falible, ¿eh? La ciencia, entonces, para Popper, si tengo que calificar a un conocimiento, a un saber, calificar de ciencia, significa que tiene la capacidad de ser refutado, la capacidad de testarlo, también dice, ¿no? De refutarlo, de declarar que algo es falso, está errado. Entonces, la ciencia no puede de ninguna manera ser un conocimiento acabado y perfecto,
donde no cabe el punto crítico ni las discrepancias, al igual que ocurre con la teología, que es un saber de Dios, ¿no? Lo estoy utilizando como comparándolo para entender mejor, ¿no?, las cosas. Bueno, esta afirmación del falsacionismo de Popper descansa, recuerden ustedes, las características del conocimiento científico. En las dos últimas decía que la ciencia es un saber falible, ¿no? Falible, puede fallar, puede errar. Por consiguiente, es un saber perfectible, ¿no? Perfectible. Bien, entonces, esto es dicho de una manera sencilla, ¿no? ¿Cuál es el espíritu del falsacionismo? ¿Mm? Entonces, el falsacionismo de Popper, pues, es un criterio, ¿no?, opuesto al verificacionismo, ¿no?, del Círculo de Viena. El verificacionismo nos acerca más, según Popper, a la pseudociencia, ¿no? El verificacionismo, con ese criterio de determinar qué cosa es ciencia y qué no es ciencia, según la visión de Popper, es incorrecto, ¿no? Más nos acercaría, pues, a determinar lo que es pseudociencia, nos dice, ¿no? Y nos cita el caso de la teoría de la relatividad de Einstein. No cumplió con la exigencia del verificacionista de la comprobación en sus primeros momentos, ¿no? Popper expone el falsacionismo como criterio de demarcación, entonces. No es el verificacionismo, sino el falsacionismo. El criterio, la razón que me permite determinar que algo es ciencia, que algo es científico, ¿no? Entonces, para Popper, pues, es ciencia lo que puede ser falsado, refutado, ¿no? Las no ciencias, como habíamos visto al inicio, ¿no?, la metafísica, las religiones, las ideologías, ¿no?, eh, dan la idea de que son infalsables, irrefutables. Entonces, en relación a la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no?, esta puede ser refutada, pues, ¿no? Esta puede ser refutada. Porque, repito, la condición sine qua non de toda ciencia para Popper es la de poder ser falsada. Bien. Las no ciencias, ¿no?, las no ciencias o las pseudociencias siempre huyen, ¿no?, de esa actitud de falsamiento, ¿no? Siempre huyen, ¿no?, de los contraejemplos, ¿no?, de los contraejemplos. Bien, entonces el falsacionismo de Popper, pues, según Popper, son científicas aquellas teorías con respecto a los cuales puede hacerse el intento de falsarlas. Estoy mirando acá la ficha, ¿no? Pueden hacer el intento de falsarla. En cambio, no serán científicas aquellas teorías para las cuales no se puede siquiera pensar en una situación en la que serían refutadas. En ese sentido, la irrefutabilidad no es una virtud, sino un vicio de las teorías. Mejor dicho, es un vicio de todo lo que constituye no ciencia, no ciencia. A ver, acá hay una pregunta, profesor, ¿por qué se llama racionalismo crítico? A ver, quizá adelantándose, ¿no?, al tema, a la segunda parte, ¿no?,
cuando habla del método hipotético deductivo, ¿no? Que también lo sostiene Popper dentro del segundo gran tema de los métodos de la ciencia, el método deductivo es un método que hace uso de las verdades universales. Y las verdades universales no se alcanzan por la intervención de los sentidos, sino de la razón, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de Descartes, ¿no? De Platón. Entonces, la razón impone, ¿no? Impone, a diferencia del método inductivo, el método deductivo. Incluso, no solamente en las ciencias prevalece este método deductivo, ¿no? O método racionalista, ¿no? Y es crítico en tanto y en cuanto, ¿no? Digamos, presenta el criterio de la falsación, de que todo puede ser refutado. La ciencia también saborea este espíritu crítico, que todo puede ser falsado, que todo puede ser refutado. Entonces, por ejemplo, todos los metales se dilatan por acción del calor. Yo recurro, bueno, a un pedazo de oro, de plata, de cobre, presento tres casos, a ver, aumento a 5, aumento a 100, a 1000, y digo, basta, ¿ya para qué? Suficiente para tener el enunciado universal, todos los metales se dilatan por acción de calor. Pero el racionalismo crítico, ¿no? Pone eso que ese método, la debilidad del método inductivo es que esa clase de verdades no se puede llegar, porque puede ocurrir que alguna vez en otro planeta o en un espacio diferente, eh, un metal, una muestra de metal, no se dilate por acción del calor, ¿no? Entonces, el racionalismo crítico apunta pues a quitarle esa autoridad, ¿no? Del método inductivo para poder establecer verdades universales, racionales, de índole deductiva. Y es conocido de Popper, todos los cisnes son blancos. Y se encontró un cisne y trajo abajo, ¿no? Toda esa potencia universal del enunciado, todos los metales, perdón, todos los cisnes son blancos. O esto de que todas las aves vuelan, ¿no? Todas las aves vuelan. Puede ocurrir que, y que un ave, pues no, y entonces con eso se trae abajo. Bueno, en ese sentido se le da el nombre de racionalismo porque privilegia el método deductivo, ¿no? Y crítico, ¿sí? Por ese cuestionamiento a que las ciencias no pueden tener un conocimiento acabado, perfecto, sino que todo el saber científico tiene un espíritu hipotético, ¿no? A ver, entonces, TY, Claudia, hemos respondido a su pregunta. No hay de qué. Muy bien. A ver, eh, hemos abierto un paréntesis para responder a una pregunta. Vamos a seguir, a ver, unos segundos. Bien, entonces para cerrar uh,
esta primera parte concerniente al gran tema de la demarcación, ¿no? El problema de la demarcación. ¿Qué es ciencia para poder diferenciar de lo que no es ciencia? Presentamos el verificacionismo, ¿sí? Es científico aquello que se puede verificar con los datos de los sentidos en la realidad, y aquello que no se puede carece de significado simplemente. Pero el falsacionismo presenta otro criterio para determinar que algo es científico y algo no lo es. Es el criterio de la falsación. Todas las ciencias pueden ser objeto, ¿no?, de refutación, ¿no?, de falsación, ¿no? En cambio, lo que no es científico no tienen esa capacidad, ¿no? A ver, en el plano de la no ciencia, hagamos esta pregunta. En la ideología del nazismo, cuando Hitler era dueño de Alemania y en algún momento dueño de Europa, nadie podía decirle, usted está haciendo mal, usted es un tirano, y etcétera, etcétera, ¿no? Porque la vida, ¿no?, corría, pagaría con su vida, ¿no? Simplemente ahí no hay un espíritu crítico, no hay la capacidad de poder falsar, ¿no?, esa ideología. Me estoy refiriendo al nazismo, ¿no? Justamente en esta semana hay una pregunta que tiene relación con lo que acabo de referirme. Bien, vamos a pasar a la segunda parte, ¿no? A la segunda parte, o al segundo gran tema acerca de las cuestiones epistemológicas contemporáneas. A ver, veamos, examinemos nuestra ficha. Bien, en cuanto al segundo tema, tenemos el problema de la inducción y el método de la ciencia, ¿no? Esta segunda parte, bien podríamos llamarlo, ¿no?, el problema de los métodos de la ciencia, ¿no? El problema de los métodos de la ciencia. Bueno, haciendo memoria, ¿no?, en clase pasada se había analizado el tema del método científico, ¿no? Empezábamos por método, la etimología es método, camino, ¿no?, a seguir, ¿sí? Y si es método científico, pues se refería a todas las fases, ¿no?, que tiene que seguir un proceso de investigación, ¿no? Primero el planteamiento del problema, la hipótesis, luego la contrastación y finalmente el análisis de datos.
Entonces, ese es el método científico. Bien, aquí, ¿no? Seguidamente vamos a presentar, ¿no? En cuanto al tema de los métodos de la ciencia, primero vamos a presentar acá el método inductivo, ¿no? Seguidamente el método hipotético deductivo, al cual eh, me referí ¿no? Al responder a unas preguntas de TY, ¿sí? Y entonces luego está el tema del el método anarquismo epistemológico de Feyerabend. Feyerabend. A ver, acá hay una pregunta. Vamos a... Ojalá que sea de la... corresponda... A ver. A ver, Octavio lee el siguiente titular en un periódico limeño: terremoto en el Perú. Preocupado por este mensaje, compra el diario. Sin embargo, para su sorpresa, luego se percata de que debajo de ese titular y en letras pequeñas dice: temen los limeños. Octavio se molesta, ya que el periódico, de manera deliberada, al poner su titular, ha confundido a sus lectores. La situación anterior muestra que los directores de los periódicos en Lima han estudiado lógica. B. Evidencia que el titular del periódico es un ejemplo de razonamiento válido. C. Es un caso de la falacia de ambigüedad, conocida como equívoco. Prueba que los medios emplean razonamientos correctos para atraer lectores. Da cuenta que un elemento clave de la publicidad consiste en no cometer falacias. Es un caso de la falacia de ambigüedad, conocida como, a ver, equívoco, pero se suele decir que es énfasis. Profesor, buenos Sí, días. Disculpe, esa era mi duda, que yo pensé que era de énfasis por el titular que dice terremoto en el Perú, pero de clave dice equívoco. Y no sé si es que está mal o... ya, entonces fíjese, la falacia énfasis se denomina cuando por el titular que busca ser sensacionalista, ¿no? Uno crea un mensaje, pues falso, ¿no? Por ejemplo, hay ejemplos, ¿no?, en énfasis donde ponía el rey Pelé ladrón, así el titular, rey Pelé ladrón. Entonces uno empieza a leer y entonces el rey Pelé desempeña en una película el rol de delincuente. Ah, ya, yo pensé que el rey Pelé era, ¿no? Cosas de esto, ¿ya? Entonces, parece que aquí ha habido, ¿cómo se dice? Hay el lapsus lingüe y el lapsus calami. El lapsus lingüe es un error involuntario al hablar y el lapsus calami un error al escribir, ¿ya? Entonces, ahí estaría la aplicación, ¿ya? Entonces, acá la respuesta y, a ver, pues, En todo caso sería la A, porque equívoco no sería. Y en el solucionario dice equívoco, pero también dicen que busca llamar la atención. muestra que los lectores de los periódicos de Lima han estudiado lógico. La A no podría ser, ¿no? Evidencia que el titular del periódico es un ejemplo de razonamiento válido, tampoco. La D, prueba que los medios emplean razonamiento correcto para atraer lectores. Se da cuenta que un elemento clave de la publicidad consiste en no cometer falacias. Entonces, tiene que estar acá en la C, solo que allí, en vez de énfasis, han puesto equívoco. Revise su separata donde están las falacias, ¿ya? ¿Dónde están las falacias?
y allí usted va a encontrar eso, ¿sí? Ujú, sí, Entonces, sí, sí, porque sí. la a ver, sí, discúlpeme, a ver, muestra que los directores de los periódicos en Lima han estudiado lógica. No, pues al contrario, no han estudiado, ¿no? No puede ser la A, ¿verdad? La Eh, B. que no, profesor, porque, bueno, según como está ahí, yo marcaría la A porque es el único que, porque está, es obvio que está hablando de falacia de énfasis. Énfasis. Entonces, yo leo la A, a ver, descartemos, ¿ya? La A no puede ser porque dice, muestra que los directores de los periódicos en Lima han estudiado lógico, más bien muestra que no han estudiado, ¿no? Porque lo que contiene, lo que se lee, incluso Octavio se molesta, que eso no concuerda, ¿no? Con el titular. Usted sabe que en un argumento la conclusión debe seguirse de las premisas, de lo que se dice anteriormente, ¿no? Entonces, no se sigue eso. Entonces, la A, por consiguiente, no puede ser. No, a ver, descartemos así. La B, evidencia que el titular del periódico es un ejemplo de razonamiento válido. Es inválido, ¿verdad? Ajá, las falacias Es son inválido inválidas. porque es una falacia. O sea, la A y la B no puede ser. Guardemos la C para después. A ver, la D, prueba que los medios emplean razonamientos correctos para atraer lectores. No, bueno, las falacias es una manera como se persuade y se manipula, pero recurriendo a medios inválidos, ¿no? Medios ilícitos, ¿no? Entonces, para atraer a los lectores. Razonamientos correctos, dice, y el razonamiento no es correcto en el ítem. Es una falacia, es inválido. Por lo tanto, la D también se descarta. La E da cuenta que un elemento clave de la publicidad consiste en no cometer falacias, pero lo ha cometido. No, el elemento clave de publicidad, ellos echan uso de las falacias, ¿no? Ellos abusan de las falacias, la publicidad, ¿sí? Ad hominem, por ejemplo, es muy, ¿no? Sí, ad populum son entonces la E tampoco puede ser, solamente queda la C. Es un caso de falacia de ambigüedad conocida como énfasis, o sea, en vez de énfasis han puesto equívoco, ¿no? Ahí está la cuestión. Entonces, para terminar, revise su separata y ahí va a encontrar énfasis. Incluso ahí, a ver si me acuerdo, decía revolución en Francia. Y uno Ajá, sí, decía, estos franceses, claro, no se luego de cansan la de moda. no se cansa de la Revolución Francesa, otra vez la Revolución, y entonces uno lee y dice, ah, no, desfile modas, ¿no? ¿Se acuerda? Ajá, sí, sí, sí. Pues, por eso, equívoco está mal, tiene que ser énfasis, ¿sí? A ver, entonces, vayamos así en este sentido, ¿ya? Bien, entonces, a ver, tengo que cerrar, dice acá, Ok, para que pues, no. muchas gracias. Ya, muy Cuídese. bien, sí, ya, muy bien, muy bien. Acá hay otra pregunta, creo. A ver, un momentito. Ya. Bueno, ya está explicado ¿no? Este tema. Bien. A ver, un segundo, permítame para reordenar las ideas. Bien, continuamos después de haber respondido a Quiroz Ana. Bien, les decía que la segunda parte concierne al tema de los métodos de la ciencia, ¿no? La ciencia registra sus propios caminos, ¿no? Sus propias fases a seguir para obtener ciencia o conocimiento científico.
Bien, tenemos el problema del método inductivo como base de todo conocimiento científico, como base de la investigación científica. A ver, bueno, para el Círculo de Viena, o llamado también neopositivismo, ellos son los que sustentan o usan o le dan valor al método inductivo, ¿no? Al método inductivo. La inducción es el método más adecuado para el avance de las ciencias, ¿no? Según el Círculo de Viena. Recuerdan a Schlick, a Neurath, ¿no? A Carnap, etc. La inducción es el criterio diferenciador entre lo que es ciencia y lo que es pseudociencia, ¿no? Entonces, ya me había adelantado en poner ejemplos de uso de la inducción, ¿no? A ver, lo repito, digo, cojo un pedazo de metal, de plata, lo someto al calor y observo que, bueno, esta barra de plata se ha dilatado por acción del calor. Y de la misma forma, cojo una barra o una porción de oro, lo someto al calor y veo que se dilata. Lo mismo hago con el cobre, ¿no? Y también observo. Entonces ya tengo ¿no? Tres datos singulares observacionales, ¿sí? Y entonces puedo tener 3, puedo tener 5, puedo tener 20, hasta 100. Ya, hay suficiente, digo. Y entonces, basándome en estos hechos singulares u observacionales, yo llego a enunciar, ¿no? Enunciar todos los metales se dilatan por acción del calor. Ese es el método inductivo. Ese es el método inductivo, ¿no? Veremos que esto del método inductivo, en que se apoya el verificacionismo del Círculo de Viena, va a ser cuestionado y rechazado por Karl Popper, ¿no? Cuando presentemos, ¿no? en unos segundos, el llamado método hipotético deductivo, ¿no? Donde considera que la ciencia es una búsqueda sin término, ¿no? Todo es hipotético, todo el conocimiento es conjetural, todos son conjeturas, ¿no? Bien, entonces veamos otro ejemplo del método inductivo, ¿no? Se localizan cisnes, ¿no? En tal o cual laguna o país y todos son blancos. Pero ocurrió que nació y apareció un cisne negro. Por más que yo enumere 1, 2, 100, 2000, 5000 cisnes blancos, con el solo hecho de presentar un cisne negro, ya no puedo seguir con el enunciado, todos los cisnes son blancos. Con uno nada más he falseado, he refutado, ¿no? Este enunciado, ¿no? Científico. Y entonces, ven ustedes la falencia del método inductivo, ¿no? Y entonces, la pretensión de que a través del método inductivo yo puedo llegar a un conocimiento universal, tiene sus fallas, ¿no? Ya me estoy adelantando, ¿no? Presentando a Popper, ¿no? Y a ver un ejemplo, a ver, tiene usted en su escritorio, a ver, un par de lapiceros, alzo arriba y cae, ¿no? Lo mismo hago con el otro lapicero, suelto y cae al suelo.
Y así puedo hacer con 2, con 5, con 10, 20 ya, lapiceros. Todos caen al suelo. Ahí enuncio, todos los lapiceros caen al suelo. A ver, analizo esto. ¿Realmente todos los lapiceros caen al suelo? No, han caído uno o dos que les he mostrado y seguramente han producido un ruido, ¿no? Entonces, si 2 lapiceros ya, 5 o 20 ya, han caído al suelo, de ahí no me puedo basar para lanzar el enunciado, todos los lapiceros caen. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el espíritu de la actitud crítica, el racionalismo crítico de Popper hacia el Círculo de Viena, ¿no? Hacia, hacia la idea de sostener que el método de la ciencia es el método inductivo, ¿no? Y entonces, nuevamente, hacerle recordar que la pretendida supremacía del método inductivo descansa pues en Hume, en Locke, ¿sí? En el espíritu científico, pero de índole empírica, ¿no? ¿Ya? Bueno, aquí tenemos, dice, la inducción representa el método más adecuado para el avance de las ciencias, para el desarrollo de las ciencias. Pero esto es el punto de vista del Círculo de Viena, ¿no? El Círculo de Viena. Vayamos a Popper, a Popper. A ver acá, unos segundos para examinar la ficha sobre Popper. Bueno, estamos en la segunda parte, en el segundo problema de la epistemología contemporánea. ¿Cuáles son los métodos de la ciencia, no? Acabamos de ver el método inductivo del Círculo de Viena. Ahora pasamos a ver el método hipotético deductivo que corresponde a Karl Popper. Bien. Bueno, en primer lugar, Popper dice no a la inducción, lo rechaza. ¿Ya? La inducción, ni por el gran número de casos semejantes, voy a poder ser capaz de darle lógica, validez a un enunciado universal, como les he presentado en los 3 ejemplos, creo, ¿no? Entonces, bueno, de nada sirve que la inducción sea probable, ¿no? Uno puede decir, bueno, ya, el conocimiento por vía inductiva no es absoluto, no es necesario, no es universal, pero bueno, por lo menos es probable. Según Popper, no es gran cosa, ¿no? No es gran cosa, no es. La inducción, entonces, no es un rasgo, ¿no? Para poder diferenciar entre lo que es ciencia y lo que es pseudociencia. Y pseudociencia a veces se identifica con la metafísica, porque el Círculo de Viena son antimetafísicos, ¿no? Al igual que lo fueron sus antecesores, Locke, Hume, ¿no? Locke, Hume. Bien, Popper, con un ejemplo
rebate, pues habíamos visto con 2, 3 ejemplos hemos puesto, ¿no? La inducción. Bueno, según Popper, ¿no? El método hipotético deductivo es el método de la ciencia. Para Popper, las observaciones sirven para refutar las teorías, para falsar las teorías, ¿no? Para decirlas que se han equivocado, pues. Ya he explicado que la ciencia no es palabra de Dios, es falible, ¿no? Así que, según Popper, es inherente a la ciencia, forma parte de su ser tener que equivocarse, fallar y perfeccionar. ¿Sí? Bueno, la explicación científica siempre será, pues, siempre será incompleta, ¿no? La explicación científica siempre tendrá un carácter hipotético. Luego voy a explicar mejor esto. Entonces, puesto que todo se cuestiona, todo se corrige, ¿no? Y entonces, la evolución de las ciencias, no solamente de las ciencias empíricas, ¿no? Siempre será un proceso sin fin, ¿no? ¿No? Será siempre, por eso que la ciencia es una búsqueda sin término, nunca se acaba, porque siempre, según Popper, la ciencia va a refutarse, a falsearse sus conocimientos, ¿ya? Para Popper, el método hipotético deductivo no solo lo usan las ciencias empíricas, sino también la filosofía y todas las ciencias sociales, ¿no? Lo usamos incluso cuando conversamos, discutimos, siempre echamos de menos enunciados universales, ¿no? A ver, como ya decía alguien cuando estaba explicando, el método deductivo tiene que ver con esa capacidad de la razón de manejar ideas, enunciados universales. Entonces, esta universalidad, como bien les decía, no solamente la manejan las ciencias duras, sino también las ciencias sociales. Esto de utilizar el método deductivo, que es un método eminentemente racional, porque la razón siempre busca lo universal, sí, entonces incluso lo usamos cuando dialogamos, ¿no? Cuando dialogamos, argumentamos, presentamos una tesis, contraargumentamos, evitamos utilizar falacias, y si vemos que alguien ha utilizado falacias, la descubrimos y la denunciamos. Entonces ahí se está haciendo uso del método deductivo, de lo universal hacia lo singular, ¿Mm? Entonces el método deductivo, como les decía, es usado por Descartes, es usado por todos los metafísicos, por Platón, ¿no? Incluso Hegel le aplica a la realidad, a su ontología, incluso a la historia, pero tiene este carácter, ¿no? Que desde el universal yo me implanto, yo me muevo, ¿no? En las realidades particulares, ¿no? Y cuando dice hipotético se refiere a que todo el conocimiento científico, toda ciencia, tiene carácter hipotético. ¿Recuerdan la definición de hipótesis? Hipótesis es una verdad provisional, es una verdad de ensayo, es una verdad que está de paso. Y entonces
La ciencia tiene esas características, ¿no? De no ser un conocimiento absoluto, acabado, sino al contrario, siempre es un conocimiento que siempre está en búsqueda, ¿no? Un conocimiento que no se acaba, no tiene un final. Es más, un conocimiento que tiene que estar sometido para ser tal. La ciencia es un conocimiento que para ser tal tiene que someterse, en la primera parte hemos visto, a falsaciones, ¿no? A falsaciones. Y entonces el conocimiento, por eso pues el método hipotético, ¿no? Provisional, un conocimiento conjetural, ¿no? De conjeturas, y lo deductivo suman para hablar de Popper, ¿no? En este sentido. Un Popper que se opone, ¿no? Al método inductivo, ¿sí? Los enunciados observacionales o no, que descansan en la inducción, ¿no? Que descansan en el verificacionismo, no son la base que nos lleva a las verdades científicas, sino que sirven como contraejemplos, ¿no? Servirían como contraejemplos para intentar refutar las teorías. O sea, según Popper, usa todos los enunciados por vía empírica, pero los usa como contraejemplos para falsar, para refutar, ¿sí? Para rechazar a las teorías científicas y no para verificarlas, como ya hemos visto, ¿no? Todas las explicaciones científicas deben concebirse como incompletas, falibles, perfectibles, ya que siempre será posible cuestionarlas, corregirlas, falsarlas, ¿no? Etcétera. Bueno, esto es en cuanto al método deductivo. Y dentro de la segunda parte, los métodos de la ciencia, tenemos tres, ¿no? El método inductivo, el método hipotético deductivo, y acá tenemos el método del anarquismo epistemológico. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? A ver, unos segundos para entrar en la comprensión de esta ficha.
Bueno, a ver, el término anarquismo es un término usado en política, ¿no? Y se refiere, ¿no? Anarquía, una suerte de caos, pero anarquía como el sentido de que prevalece lo individual, lo personal, frente a las normas que imponen las autoridades, ¿no? Incluso hasta niegan el Estado. Bueno, pero el término anarquismo acá en temas de epistemología y en relación a Feyerabend, ¿qué, qué, qué tiene que decir? ¿No? Ese es el tema. Bueno, eh, en la ciencia, Popper nos dice, a ver, presentemos una idea así, luego, Feyerabend plantea que en la ciencia no hay método y tampoco hay progreso, ¿no? De entrada. No hay método, no hay método hipotético deductivo, no hay método inductivo, no. Hay progreso. Quizá el círculo de Viena y Popper coinciden que sí hay una suerte de progreso, ¿no? Pero Feyerabend niega todo esto, ¿no? Es más, Feyerabend eh, reacciona frente a la idea de los positivistas, a la idea de, recuerdan ustedes, este francés, ¿no? Este francés que sostuvo, ¿no? Sostuvo que hay tres estadios de evolución del conocimiento: el estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio positivista, ¿no? Entonces, ahí hay una suerte de progreso, ¿no? ¿Quién es? Comte, ¿no? Comte, así es, Augusto Comte. Entonces, eh, hay una suerte de privilegio de la ciencia, que es un conocimiento superior, un conocimiento en Comte nuevamente, ¿no? La ciencia acaba, la ciencia hace sentir inútil a la teología y a la metafísica, ¿no? Entonces, esos aires, ese espíritu, Feyerabend lo rechaza, porque la ciencia es un saber, es uno de los tantos saberes tan igual, e incluso lo pone al nivel de las religiones, de los mitos, de las creencias, de la metafísica, de las pseudociencias. Fíjese, hay una expresión del anarquismo que lo voy a reproducir acá, donde decía, todo vale. Todo, y con esa expresión, todo vale, Feyerabend como que reconoce que no hay métodos, como que no hay progreso también. Entonces, no hay métodos. Hay una pregunta ahí, lo veremos. Los científicos han echado mano hasta del sueño para poder explicar el origen de algún conocimiento, de alguna teoría, ¿no? ¿Ya? Los mismos científicos, nos dice Angie Feyerabend, ¿no? Han hecho uso, ¿no? De una serie de estratagemas, ¿no? Para poder imponer sus ideas, ¿no? A la gente, ¿no? Y entonces, incluso nos hace recordar que el físico Newton, Isaac Newton, además de ser un científico, un físico, él era un alquimista. La alquimia es una pseudociencia, ¿no? Y entonces, en el anarquismo epistemológico, pues, la ciencia es un saber más. La ciencia es un conocimiento, un saber que está al mismo nivel de los mitos, de las religiones,
de la metafísica, y entonces no hay una pretendida superioridad de la ciencia. ¿Ya? Entonces ahí está un poco, digamos, trazado el espíritu, la figura del anarquismo de Feyerabend, ¿no? Donde se concluye que la ciencia sería una ideología más, una creencia más, si hay que decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces la ciencia no es superior, la ciencia es una ideología más, es un conocimiento más, es un saber más, ¿no? Entonces, todo vale significa que para poder obtener ciencia o conocimiento científico, puedo yo hasta de los sueños, ¿sí? Valerme para dar origen a un conocimiento, ¿no? Bien, entonces el caso de Galileo, ¿no? Con un espíritu, digamos, maquiavélico, va a manejar el conocimiento científico, ¿no? Nos trae a colación estas anécdotas. Bien, pues la epistemología de Feyerabend se funda en una concepción ética que da gran valor a la libertad individual, ¿no? De ahí tenemos su visión anarquista de la ciencia, ¿no? Donde el individuo tiene una total libertad. Eh, respira un aire de libertad, de emancipación frente a las imposiciones metodológicas, ¿no? De las comunidades científicas, ¿sí? Bueno, Feyerabend va mucho más allá, también defendió la separación del Estado y la ciencia. Esto lo miraremos cuando veamos el problema o el tema de la filosofía política, ¿no? Bueno, esto es en cuanto al anarquismo, ¿no?, epistemológico. Bueno, aquí mirando, no hay pues método ni progreso en la investigación científica. Por lo tanto, la ciencia no posee una característica especial, superior, que le haga necesariamente superior a otras formas de conocimiento, ¿no? De las cosas. Feyerabend afirma que en la investigación científica todo vale. Hay una pregunta ahí que vamos a examinar, ¿no? En relación, hasta dos creo, en relación a Feyerabend. Bueno, en tercer lugar tenemos el tema del progreso científico. A ver, unos segundos para eh, mirar la ficha.
Bueno, veamos pues este tercer gran tema epistémico, ¿no?, del contemporáneo, el problema del progreso científico. Bueno, acabamos de ver a Feyerabend y ya nos dijo que no hay progreso, ¿no? Entonces, en su tratado, Feyerabend, en su tratado contra el método, argumenta que el hecho de que las ciencias empíricas, la biología, la química, ¿no?, carezcan de método, implica que en ellas no puede darse el progreso en sentido estricto, ¿no? Y entonces hay una inseguridad metodológica, ¿no? No hay progreso. Y esta misma idea de que no hay progreso se va a imponer en otro epistemólogo, ¿no?, autor de una obra llamada La estructura de las revoluciones científicas. Estoy refiriendo a Thomas Kuhn, ¿no? Thomas Kuhn. Thomas Kuhn. Bien, él tiene una reflexión epistémica donde básicamente niega el progreso. Niega el progreso. Lo miraremos aquí, a ver, con algún detalle. La filosofía de Thomas Kuhn gira en torno a un concepto fundamental. ¿Cuál es el paradigma? ¿No? ¿Cuál es el paradigma? El concepto paradigma. El término paradigma alude a una teoría, a un modelo de explicación, de interpretación científica que prevalece, que domina con todos sus conceptos, sus métodos, su estructura, en una época. Y, a ver, vamos a emplear la teoría geocéntrica, la teoría geocéntrica, donde va para poder explicar, vamos a poner la teoría geocéntrica versus la teoría heliocéntrica. ¿Ya? Bueno, la teoría geocéntrica, a ver, voy a explicar repito, el concepto central de la filosofía de Thomas Kuhn, ¿no?, en su libro Las Revoluciones Científicas. Primero, claro, el concepto paradigma. Explicar primero la teoría geocéntrica. La teoría geocéntrica dominó desde Aristóteles y Ptolomeo. La teoría geocéntrica plantea que el centro del sistema planetario es la Tierra. Y esta idea, este paradigma, este modelo de conocimiento científico, ¿no?, astronómico, claro está, dominó más de 20 siglos. Fue la teoría en la cual, pues, la Iglesia, todos los pensadores, ahí está, pues, Aristóteles, ¿no?, representaban, pues, el conocimiento, el saber. Pero conforme se entró en la época contemporánea, este paradigma empezó a hacer agua, porque se enfrentó a una suerte de anomalías, de cosas que no podía explicar. Ya, ahí está el paradigma geocéntrico, ¿no? A ver, por aquí alguien está presentando.
A ver, acá en la pregunta Leo dice, un argumento deductivo afirma que su conclusión es apoyada por sus premisas de manera concluyente. Un argumento inductivo, en contraste, no afirma tal cosa. Por lo tanto, si juzgamos que en algún pasaje se afirma que un argumento es concluyente, debemos tratar tal argumento como deductivo. Si juzgamos que no se está afirmando tal cosa, lo trataremos como inductivo, puesto que todo argumento es concluyente, o no lo es. Y copia introducción a la lógica. De acuerdo con el pasaje citado, indique las afirmaciones correctas que se infieren, que se siguen, ¿no? Solo en los argumentos deductivos, la conclusión se deduce de las premisas. Los argumentos inductivos se caracterizan porque sus conclusiones son probables. Las dos son correctas, 1 y 2. La 3, los argumentos deductivos e inductivos se diferencian por su validez lógica. No, eso es incorrecto. Las inducciones no son concluyentes. Inducciones no son concluyentes porque una de sus premisas puede ser falsa. Entonces, las dos primeras son verdaderas. A ver, ¿qué tenemos acá? 1, 2, 1, 2 y 3. Solo 2. Solo 2 y 4. Solo 4. Solo 4. A ver, veamos la tercera. A ver. Los argumentos deductivos e inductivos se diferencian por su validez lógica. Ya, entonces aquí tendríamos su validez lógica. Ya. Bueno, al estudiar los argumentos, hay argumentos deductivos y hay argumentos inductivos, ¿no? Entonces, la validez se refiere a esa exigencia de que la conclusión debe seguirse, ¿no?, de las premisas, ¿sí? Entonces, la validez está tanto en los argumentos deductivos como en los inductivos. Entonces, allí lo correcto tendría, es la A. Es la A. Profesor, buenas. Sí, sí. Pero el solucionario solo dice que es la 2. Ahí le mando lo que dice el solucionario. A ver, un momentito. Los argumentos inductivos se caracterizan porque sus conclusiones son probables. Bien, solo en los argumentos deductivos la conclusión, solo en los argumentos deductivos la conclusión se sigue, se deduce de las premisas. Claro, si afirmamos, sí, tiene razón, sí, en el 1, si afirmo que solo ahí, entonces estoy excluyendo, ¿no? Entonces, ya. Entonces usted me dice que solo 2, ¿verdad? Sí, el ¿Solo solucionario 2? dice sí. Ya. Los argumentos inductivos se caracterizan porque sus conclusiones son probables. La probabilidad, no hay seguridad, no hay un carácter de necesidad, no hay universalidad. Pues una pregunta. Los inductivos son probables porque una de sus premisas puede ser falsa, ¿no? ¿O estoy equivocado? ¿Por qué se A denominan ver, como probables? ya. ¿En cuál de ellos se refiere usted? ¿La 2, A la la 3? 4. Las La instituciones no son 4. clientes. Ya. Las inducciones no son concluyentes porque una de sus premisas puede ser falsa. A ver, una de sus premisas puede ser, fíjese en un argumento, pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. ¿Cuál es la exigencia? Que la conclusión se siga de lo dicho en las premisas.
¿ya? De las premisas. Y claro, de las inducciones, como dice en el 2, no tiene carácter de necesidad, simplemente son probables, ¿no? Probables. No, entonces, las inducciones, claro, en la 4, porque una de sus premisas puede ser falsa, ya, pero hay que observar bien si en la conclusión, lo que se dice en la conclusión, se siga de las premisas, aunque las premisas, las dos sean falsas o las dos son verdaderas, o una sea falsa o la otra sea verdadera, ¿no? Ya, por eso allí no está presentada, ¿no? Como verdadera, ¿ya? Más que nada entonces Entonces, por su estructura, profesor, entonces. la estructura hay que fijarse, la Ya, ya, estructura. ya. Y fíjese, en la estructura, a ver, déjeme, a ver, un ratito, déjeme mirar aquí. Hay una, le voy a dar, cuando se hace, a ver, hay una técnica del silogismo, se llama del silogismo, aristotélico, ¿ya? El silogismo aristotélico, a ver, voy a cerrar esto, para decirle acá en el chat, se utiliza esta técnica, a ver, voy a decir, el término medio, ¿no? Y voy a poner el término medio, el término mayor con P, ¿ya? Debajo puede ser el término medio, a ver, antes de eso puede ser el término menor, Y entonces aquí llegamos a la conclusión. En la conclusión nunca puede estar el término medio, tiene que estar el término menor y el término mayor, lo que se llama sujeto y predicado, ¿no? Entonces usted cuando se enfrente a un argumento o a un silogismo, por ejemplo, eso que dice, a ver, todos los hombres son mortales, ¿no? Todos los hombres son mortales. Pedro es un hombre, luego Pedro es mortal, ¿no? Entonces, cuando usted encuentre la conclusión tiene que seguirse de lo dicho en las premisas. Entonces, usted debajo de lo escrito, ¿no? Tiene que poner este término mayor, perdón, término medio es el término que se repite en las dos premisas, ¿no? Y en la conclusión se pone el término menor de la segunda, ¿no? Y el término mayor, que en este caso está en la primera premisa, ¿no? Entonces yo decía, eh, todos los hombres son mortales, le decía, ¿no? A ver, esta técnica no sé si logró trabajarlo en clase, pero ayuda tremendamente para poder ubicar los términos de la conclusión, ¿no? Y entonces puede que haya que en las premisas haya pues llame dos falsas, una verdadera y así. Lo que interesa, como usted dijo, es la sintaxis, es la validez. Ahí no entra si es verdadero o falso, porque el verdadero o falso se predica de toda proposición o de toda oración, ¿ya? De toda oración. ¿Me está escuchando? Sí, profesor. Entonces, por ejemplo, si es que el que se repite se pone en la conclusión, ese argumento sería inválido. Claro, sería inválido, sería una falacia. Si lo que está como Ah, término medio es lo que se repite en ambas premisas, ¿ya? Y en la conclusión tiene que ir, en la segunda premisa, generalmente se pone el término menor, que es el sujeto, y el término mayor, que está en la primera premisa, P, pongo ahí. Siempre en la conclusión tiene que haber un término menor, un término mayor, o sujeto predicado. Nunca el término medio va, ¿no? En la conclusión, ¿no?
Y entonces una técnica para poder, una estratagema para poder, ¿no? trabajar con los argumentos, ¿no? Incluso en un entinema, que es un argumento que no se escribe, ¿no? Entonces tiene que jugar con estos elementos y usted va a descubrir ahí cuál es la premisa que está implícita. Bueno, ese ya es otro tema. Pero bien, me envió en la solución donde usted decía, a ver, ya me lo perdí, ya porque cerré, regresando a su razonamiento, a ver si puede, yo olvidé, no sé cuál era, ya, entonces allí en el solucionario me dice que solamente es 2, claro, porque en la primera dice solo en los, entonces ahí está invalidando, solamente sacaría la cara por los argumentos deductivos y no los inductivos, ¿no? Sí, 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 solo en las, ya. ¿Puede enviarme el solucionario, la solución que dice ahí para poder comentarle? Está Si abajo le fuera, de... o le mando hoy completo un ratito, ahorita le mando. si le fuera posible, si no, bueno, ahí vemos. Ahorita se lo mando. No, creo que acá está, no es. Ahí le mandé el enunciado completo con la solución. Sí, dice, en el caso del argumento inductivo, aunque sus premisas sean verdaderas, la conclusión será solo probable, mientras que en un argumento deductivo la conclusión será en unos casos. No, en un caso ya. Ahora vamos a cerrar acá. Entonces, vamos a cerrar acá. Ya, recién me ha enviado, sí, sí. Ya, entonces. No, conclusión cero, en ninguno de los casos la validez lógica juega un papel relevante para diferenciar. Sí, pues ahí no queda entonces explicado, ¿verdad? Bueno, Sí, profesor, ya logré entender bien cómo es. ya, gracias por su pregunta, pues me permitió ahí digamos, ¿no? No, la verdad que no me había dado cuenta solo en la. Entonces, fíjese cómo es, justamente en las palabras a veces uno no mira bien, ¿no? Y entonces se encuentra pues con una respuesta que no es, ¿no? Bueno, Sí, por eso eso, pasa a veces en los exámenes. sí, sí, sí. Y los nervios, ¿no? Hay que procurar estar ahí, nada nervioso, nada ansioso. Y eso, bueno. Bueno, gracias por su pregunta, ¿eh? Gracias, ha sido muy buena. Tengo otra preguntita, señora. Parece. Sí, de esta semana o... No, de A las ver, semanas pasadas. ¿Cómo va a ser el examen en este domingo? ya, sí. A ver, ya. Ahorita se lo mando. Sí, sí. ¿Sobre qué tema trata más o menos para ir haciéndose la idea? Ya, envíelo, no hay problema. Sí, creo que me ha llegado. A ver acá. 98. La ciencia tiene como objetivo lograr un sistema de hipótesis explicativas. Este sistema tiene que ser autoconsciente, pues ningún conjunto de proposiciones autocontradictorios puede ser verdadero. El progreso se hace desarrollando hipótesis para comprender cada vez más hechos.
Este progreso requiere que cada hipótesis nueva sea compatible con las ya confirmadas, ¿no? De acuerdo con el texto, determina las afirmaciones correctas que se infieren. No todas las hipótesis se verifican, no todas las hipótesis se verifican por la experiencia. La verdad por coherencia es una exigencia inductiva. No, la 2 falsa. La verificación lógica debe proceder a la observacional. Las hipótesis coherentes con las demás son aceptadas. Allí, ¿cuál es la solución que le dan? La B. La B, 1, 2, no, la B, ¿no? 1, 3 y 4 correctas. A ver, un ratito. La B, ¿no? Entonces, a ver, todas las hipótesis se verifican por la experiencia. Claro, si es de la semana pasada, las fases del método científico es planteamiento del problema, hipótesis, comprobación y análisis de datos. Entonces, las hipótesis tienen que ser verificadas, ¿no? Por la experiencia, es decir, en los hechos, en la realidad, en el laboratorio, ¿no? Esta es la exigencia de esa segunda etapa del método científico, ¿no? La 3, la verificación lógica, debe preceder a la observacional. Fíjese esto, la 3 se amarra con la primera, porque la primera dice, no todas las hipótesis se verifican, perdón, ¿cuál era? No todas las hipótesis se verifican, a ver, ¿cómo estoy acá? No todas las hipótesis se verifican por la experiencia. La verificación lógica debe proceder a la observacional. Y la 4, las hipótesis coherentes con las demás son aceptadas. A ver, la primera, no todas las hipótesis se verifican por la experiencia. A ver, aquí este enunciado se relaciona con el método hipotético deductivo de Karl Popper. Karl Popper rechaza que el verificacionismo o el hecho de comprobar en la realidad, ¿no? Sea el criterio para que algo sea científico. Entonces, si tomamos en cuenta a Popper acá, que rechaza el verificacionismo e impone el método hipotético deductivo, entonces habría que afirmar que no todas las hipótesis se verifican por la experiencia, ¿no? Entonces, en tanto y en cuanto el conocimiento es hipotético, es conjetural, es perfectible, es mejorable, ¿no? O en todo caso, hasta es falible. Entonces, las hipótesis, si se verificaran todas por la experiencia, entonces caeríamos en el Círculo de Viena, que es el tema de esta semana, ¿no? En el Círculo de Viena que absolutiza la verificación, la experiencia o los datos por los sentidos, asentándose en la idea de Hume, ¿recuerdan? Toda idea tiene que tener su fundamento en los datos de los sentidos. Ya, si usted allí me ha dicho que la B es la solución, entonces explicamos la 1. No todas las hipótesis se verifican por la experiencia, ¿no? Aunque la mayoría sí, pero de acuerdo a la tesis de Popper, ¿no? Habría que aceptar que las hipótesis pueden tener un asidero en el método deductivo, de lo universal a lo particular, ¿no?
¿ya? O sea, aquí se trata de entender, de interpretar lo que han puesto acá en esta prueba de ensayo que usted tiene, ¿no? Eh, la verdad por coherencia es una exigencia inductiva. A ver, es coherente. La verdad por coherencia es cuando yo afirmo algo, ¿no? Yo afirmo algo en un texto y luego más adelante, supongamos que afirme A, y ese mismo A más adelante afirme no A. Entonces ahí no hay coherencia, la dos. Y entonces la coherencia no es por una exigencia inductiva, simplemente veo que algo se relacione con lo que dije A, pero más tarde en la otra página no puedo decir no A. Entonces, eso no es un inductivo, eso es lógico. En todo caso, le concierne a la razón descubrir que no hay coherencia, que me estoy contradiciendo. Entonces, la 2 queda fuera de combate, ¿no? ¿Se entiende la 2? ¿Ya? Entonces, Sí, profesor. eh, la 3, la verificación lógica debe preceder a la observacional. No, no, la verificación, la comprobación lógica, ¿no? Debe preceder a la observacional. Si verificación es sinónimo de observacional, los sentidos, ¿no? Y entonces, a veces los distractores, ¿no? Descubre, va analizando uno. Entonces, la verificación, para empezar, no es lógica. Es lógico el método deductivo, es lógico la universalidad de las ideas, ¿ya? La verificación es sinónimo de observacional. Entonces aquí, a ver, entonces, no, pero, ¿Le mando a solucionar entonces, profe? Lo que dice la solución. a ver, creo que estoy un poco cansado y acá me estoy. A ver, por favor, Ahí se lo ¿puede? mandé. Ya, a ver un poquito acá, vamos a, mm, ya, un momentito. Cerrado. Ya, según el texto, la argumentación científica debe buscar coherencia entre las hipótesis planteadas, lo que supone que una verificación lógica es previa a la empírica, por lo que no se requiere necesariamente la observación para verificar una hipótesis. Oye, aquí, Sí, esa no, a respuesta ver, me dejó volando. no, sabes que a veces, aunque, que digo, no pueda sorprendernos, a veces en la construcción de los ítems se exceden los linderos, ¿no? De lo que el alumno tiene que saber en base a lo realizado. Entonces, fíjese, fíjese la solución que dan, ¿no? Claro, usted dice la B ahí. Según el texto, la argumentación científica debe buscar coherencia entre las hipótesis planteadas, lo que supone que una verificación lógica es previa a la empírica. No puede ser, no lo veo sentido acá. Primero, la verificación es el verificacionismo, ha visto esta semana, es realmente ir a los hechos, ver los singulares. El metal se dilata por el calor, el oro se dilata por el calor, esa es verificación, ¿no? Y eso es observación, estoy observando, ¿no? Estoy observando. Y la lógica siempre
siempre está de mano con la razón que busca la universalidad, ¿no? Por lo que no se requiere la observación para verificar una hipótesis. Bueno, aquí yo a ver, estoy observando que de acuerdo ¿qué digo? Al conocimiento, lo que se ha desarrollado, al parecer, ¿no? Bueno, a ver, para concluir, cerrar esto. Entonces, la uno, no todas las hipótesis se verifican por la experiencia. Eso da pie para pensar en, ¿qué le dije? En Popper, ¿no? Que plantea su método hipotético deductivo, ¿no? Y entonces, y él rechaza el verificacionismo. Entonces, el 3 que está ahí como solución, la verificación lógica debe preceder a la observacional. La verificación siempre será observacional, será empírica la verificación, el verificacionismo. Bueno, y la otra es la cuarta, ¿no? Las hipótesis coherentes con las demás son aceptadas. Sí, pues si tengo una hipótesis sobre tal o cual, a ver, pues, sobre los niños que nacen con un reducido cráneo, ¿no? Microcefalia. Si planteo una hipótesis que es por la picadura o etcétera, entonces, si planteo otra hipótesis, tiene que ser coherente con esta, ¿no? Entonces, ahí la 2 se descarta. La verdad por coherencia es una exigencia inductiva. Claro, esto es falsa, ¿no? Bueno, espero, en conclusión, en los exámenes que claro, esto es una prueba, ¿no? Es para someterlo al alumno. En los exámenes siempre se cuidan de que los conocimientos estén de acuerdo al cuadernillo, a lo que se ha hecho, y no pueden exceder, ¿no? Entonces, para terminar, trate siempre de repasar, ¿no? Los conceptos que se han trabajado en clase están en los cuadernillos, y entonces estas pruebas son de ensayo, de práctica, ¿verdad? Son son de los exámenes de de anteriores, ciclos ordinarios anteriores. Este es del Sí, 2022-2, por ejemplo, el segundo examen. ya. También hace poquito una alumna trajo una pregunta donde en vez de poner énfasis habían puesto equívoco, entonces nos hicimos un lío y después menos mal que se dio cuenta que el problema estaba en la palabra, ¿no? Y bueno, entonces que esté bien afilados conocimientos, los temas que se ha trabajado, ¿no? Y entonces, ¿no? Y el espíritu de análisis, ¿no? Siempre de estar y no nervios para poder responder, pues, a las preguntas, ¿no? Eh, bueno, a ver, quedamos así, pues, todo lo que he podido comentar y poner de mi experiencia, de mi reflexión, ojalá que les sirva de algo, ¿no? Sí, profesor, muchas gracias. Y Una pequeña pregunta. ¿Algo que sea aceptado necesariamente es verdad o todavía tiene que pasar? Acerca dice, ve, son aceptadas. Las hipótesis coherentes con las demás son aceptadas. ¿Es decir, que es verdad o todavía falta algo para que se considere como verdad? ya, a ver, un ratito me dijo, a ver, voy a poder abrir, pero un solo ratito, ya, por favor. Ya, ¿en qué número es? En el ítem El 4, las hipótesis coherentes con 4. las demás son aceptadas. ¿Eso quiere decir que es Hipótesis, verdad o todavía falta algo para las que llegue? hipótesis coherentes con las demás son aceptadas. Sí, es verdad, porque una hipótesis que yo planteo, no, primero que no es la creación, la primera pareja, Adán y Eva, sino que ya existe, ¿no? Una suerte de experiencia, de historia en la ciencia. Entonces, las hipótesis tienen que tener una suerte de relación, coherencia dice relación, ¿no? La relación con los que ya existen, ¿no? Con las que forman parte del conocimiento científico. Sí, en tanto y en cuanto usted me ha dicho que la ve
lo presenta como verdadera, ¿verdad? Porque en el solucionario no pone, no explica, ¿sí? La B de Sí, bueno, profesor. usted está como lo correcto, ¿sí? Sí, porque lo he puesto el solucionario, sí. Ya, entonces, razono, las hipótesis coherentes con las demás, con 5 o 10 hipótesis, tienen que estar hermanadas, relacionadas, ¿no? Son aceptadas, ¿no? Imagínense que una hipótesis, pues, que la Tierra si yo digo que la Tierra es plana, como hipótesis, no sería coherente con las hipótesis sobre la Tierra, ¿no? Porque esa creencia ya se abandonó, ¿no? O una hipótesis de decir que la Tierra es el centro de nuestra galaxia, eso no sería coherente con la idea de que la Tierra es un planeta y que gira, al igual que los demás planetas, en torno al Sol. Entonces, si es coherente, entonces es verdadera, ¿no? Ah, ya entendí, Claro, profesor. es Gracias. verdadera. Sí, sí. Bueno, gracias por su pregunta, me ha hecho reflexionar. Muy bien. Profesor, Bueno, gracias. suerte pues y siga adelante. Bien afilados los conocimientos de este ciclo, porque no le pondrán preguntas de otros ciclos, de otro lugar, sino de este ciclo, ¿no? Espero que sea Vale, así, que no sea tan rebuscadas las vale. preguntas. No. El problema sí, pues siempre hay un equipo. Ahí ya no hay como en esta ocasión se plantean estas preguntas, ¿no? Siempre hay un grupo. Bueno, buena Muchas suerte, gracias, pues. profesor. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, sí. Muy bien. Bien, entonces ya imposible bueno, el problema del progreso científico, entonces para el paradigma de Thomas Kuhn, entonces no hay progreso, hay una suerte de discontinuidad. Estaba explicando la teoría geocéntrica, pero geocéntrica, la Tierra es el centro. Viene otra teoría, ¿no? Heliocéntrica, que no va a significar progreso, sino más bien un rompimiento, una discontinuidad. Y hay otro concepto muy importante en el paradigma de Kuhn, que los paradigmas son discontinuos. No hay una continuidad entre el paradigma geocéntrico y el paradigma heliocéntrico. Como no hay una continuidad, ¿no? en la geometría de Euclides con la geometría no euclidiana de Riemann-Lobachevsky, ¿no? Entonces, el concepto, y son inconmensurables, ¿no? Inconmensurables. No puedo comparar ambas teorías porque son dos universos distintos, ¿ya? Entonces, Thomas Kuhn niega, pues, ¿no? El progreso en la ciencia, ¿no? Y entonces los conceptos ahí de ciencia normal, anomalías que van poco a poco minando, ¿no? La fuerza lógica explicativa, ¿no? de un paradigma, y va a llegar un momento en que la ciencia entra en crisis. Llegado esto, da pie a otro momento que se llama la revolución científica. Se cambia el paradigma científico y entonces tendremos un cambio de paradigma. El uno reemplaza al otro, ¿no? Y entonces, de esa manera marcha, pues se desarrolla la ciencia. Bueno, y tercer método sobre problemas de la tecnología, la ética y la técnica, ¿no? Bueno, acá tenemos las claves de la evaluación. En unos segundos ya vamos terminando. Bueno, anotar ahí las claves. Ya no hay tiempo para más cosas.
Bueno, gracias por su atención y hasta la próxima.